Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en el siguiente video vamos a hablar sobre el brazo, específicamente sobre el húmero. El brazo está formado por un único hueso llamado húmero. El húmero es un hueso largo, ya que predomina su longitud sobre ancho y espesor. Es un hueso par que se articula con la escápula hacia proximal y con el cúbito y el radio hacia distal. Como todo hueso largo, va a estar formado por dos extremidades o epífisis y un cuerpo o diáfisis. Entonces, en este esquema del húmero vamos a encontrar una epífisis proximal, que es la que articula con la escápula, una epífisis distal, que es la que articula con el radio y el cúbito, y entre ambos el cuerpo o diáfisis. El cuerpo del húmero es irregularmente cilíndrico hacia superior y prismático triangular en su parte inferior, como si se estuviese retorciendo sobre su propio eje. Sobre él se pueden describir tres caras y tres bordes. En la cara anterolateral encontramos la tuberosidad o B deltoidea, donde se inserta el músculo deltoides. Hacia inferior, la superficie es lisa y sirve de inserción al músculo braquial. En la cara anteromedial encontramos en su parte media la inserción del músculo coracobraquial y hacia inferior una superficie lisa, también destinada al músculo braquial. La cara posterior del cuerpo del húmero se encuentra dividido en dos por el canal de torsión, por donde transcurren tanto el nervio radial como la arteria humeral profunda. Superior y lateralmente al surco se insertan la cabeza lateral o vasto externo del tríceps braquial, e inferior e interno la cabeza medial o vasto interno del tríceps. Entonces, en esta imagen podemos observar acá el canal de torsión, entonces hacia superior y externo vamos a encontrar el vasto externo del tríceps y hacia inferior e interno el vasto interno del tríceps. Los bordes son tres. En la mitad inferior del borde anterior vamos a encontrar la inserción del músculo braquial y luego vemos cómo se divide en dos limitando la fosa coronoidea. En la porción inferior del borde externo se inserta el músculo supinador largo y el primer radial. Y por último tenemos el borde interno que no tiene gran importancia. En la epífisis proximal encontramos tres reparos importantes: la cabeza humeral, el troquín y el troquíter. Entonces, observamos en la imagen la cabeza humeral, el trocánter menor o troquín y el trocánter mayor o troquíter. La cabeza humeral es redondeada, lisa y regular. Representa casi la tercera parte de una esfera y es la encargada de articularse con la cavidad glenoidea de la escápula. Se encuentra separada del troquín y troquíter por el cuello anatómico. Se denomina cuello quirúrgico del húmero al segmento del hueso que me une la epífisis proximal con el cuerpo, y se denomina así ya que es un sitio frecuente de fracturas, sobre todo en personas ancianas con osteoporosis. Entonces, dijimos, acá está, el cuello anatómico es lo que me divide la cabeza del húmero, del troquín y del troquíter, y el cuello quirúrgico es lo que me divide la epífisis proximal del cuerpo. El trocánter mayor o troquíter se encuentra hacia externo. En él podemos encontrar tres carillas que van a dar lugar a distintas inserciones musculares. Una carilla superior, donde se inserta el músculo supraespinoso, una carilla media, donde se inserta el músculo infraespinoso, y una carilla posterior, donde se inserta el músculo redondo menor. Inferiormente, el trocánter mayor se continúa como la cresta del tubérculo mayor, en el cual se inserta el músculo pectoral mayor. En cuanto al trocánter menor o troquín, podemos decir que se encuentra hacia anteromedial, y en él se inserta el músculo subescapular. Inferiormente se continúa como la cresta del tubérculo menor, en el cual se inserta el músculo redondo mayor. Entre troquín y troquíter se delimita la corredera bicipital, por el que transcurre el tendón de la porción larga del bíceps. Lo remarco porque es importante. Mientras que en el fondo de dicha corredera se inserta el músculo dorsal ancho. Entonces, entre troquín y troquíter, corredera bicipital. Pasa el tendón largo del bíceps.
pasa, no se inserta. Lo que se inserta es el dorsal ancho. Y hacia ambos lados tenemos el pectoral mayor y el redondo mayor. Por eso una memotecnia es un ancho entre dos mayores. En la epífisis distal encontramos una porción media articular y dos relieves laterales o epicóndilos. La superficie articular entra en contacto con ambos huesos del antebrazo, es decir, con el radio y el cúbito, y presenta hacia medial a la tróclea humeral, que es una estructura en forma de polea, que es más ancha en la parte posterior que en la anterior. Se articula con la escotadura troclear del cúbito o cavidad sigmoidea mayor. Por arriba de la tróclea vamos a encontrar hacia anterior a la fosa coronoidea, que es donde ingresa el vértice de la apófisis coronoides del cúbito durante la flexión del codo, mientras que hacia posterior encontramos a la fosa olecraniana, que recibe al olecranon del cúbito durante la extensión del codo. Entonces, esta es la tróclea humeral, que dijimos que en la cara anterior hacia superior posee a la fosa coronoidea, que recibe a la apófisis coronoides durante la flexión, mientras que si vamos a la cara posterior, esta vuelve a ser la tróclea, pero ahora hacia superior encontramos a la fosa olecraniana, que recibe al olecranon durante la extensión del codo. Hacia externo encontramos una estructura redondeada llamada cóndilo. Se articula con la fosita articular del radio o cavidad glenoidea, y hacia superior encontramos la fosa supracondilia o fosa radial, destinada a alojar parte de la cabeza del radio en los movimientos de flexión. Entonces lo marcamos en la imagen, tenemos el cóndilo hacia externo y hacia superior de esta la fosa radial que aloja la cabeza del radio durante la flexión. Entre tróclea y cóndilo tenemos al canal cóndilo-troclear que no requiere mucha explicación. Por último, y para terminar la descripción de este hueso, nos quedan describir los epicóndilos, que son dos. Tenemos un epicóndilo medial o epitróclea, que es muy saliente, y en ella se van a insertar los músculos epitrocleares a través de un tendón común. También va a dar lugar a inserción al ligamento lateral interno del codo. Después tenemos el epicóndilo, que es menos saliente y sirve de inserción para los músculos epicondilios y además para el ligamento lateral externo del codo. En esta imagen les voy dejando los nombres de los músculos, tanto epitrocleares como epicondilios. Los vamos a ver de nuevo cuando veamos músculos de miembro superior, pero como para que ya vayan recordando y aprendiéndolos. Muchas gracias.